Han pasado 42 años desde que dije, sí acepto a Ramón, en la iglesia San José de Caracas. 42 años de desayunos compartidos, de domingos tranquilos, viendo el Cerro Ávila, desde nuestra terraza en Los Palos Grandes, y de esa complicidad silenciosa que solo conocen las parejas que han envejecido juntas. A los 63 años, creía conocer cada gesto de mi esposo, cada expresión de mi hijo Alejandro, cada rincón de la casa colonial, que habíamos convertido en nuestro refugio, pero estaba equivocada. Todo comenzó a cambiar una noche de octubre, cuando las primeras lluvias empezaban a refrescar el aire caraqueño. El comedor estaba iluminado por la lámpara de cristal que Ramón me regaló para nuestro 20º aniversario, esa que habíamos traído desde Valencia, en un viaje que ahora me parecía de otra vida. La mesa de caoba brillaba bajo la luz, decorada con la vajilla de porcelana que heredé de mi abuela materna, esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Debería haber sido una cena perfecta. Teníamos a nuestro hijo Alejandro, de 35 años, y a su esposa Karina, con quien llevaba casado 3 años. Pero desde que ella entró a nuestra familia, había algo que no me cuadraba. Tal vez era la forma en que observaba todo, como si estuviera calculando el valor de cada objeto, de cada gesto, de cada palabra. Karina tenía 26 años, piel morena clara, cabello negro siempre perfectamente alisado, y unos ojos verdes que brillaban con una inteligencia que me ponía nerviosa. Era hermosa, no podía negarlo, pero había algo en su belleza que me recordaba esas flores carnívoras, que se ven bonitas, hasta que descubres para qué sirven realmente. Esa noche estaba especialmente radiante, no con la luz suave de la felicidad, sino con algo más duro, más triunfante. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su figura, y cada pocos minutos se tocaba el vientre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro, mi querido Alejandro, estaba como siempre concentrado en su plato de pabellón criollo que había preparado con tanto cariño, con esa atención que ponía en todo desde niño. Su cabello castaño ya mostraba algunas canas prematuras, herencia de su padre, y sus ojos marrones reflejaban esa bondad natural que a veces me preocupaba. Siempre había sido demasiado confiado, demasiado dispuesto a ver lo mejor en las personas. Y Ramón, mi Ramón, estaba sentado en la cabecera de la mesa, su cabello plateado peinado como siempre, sus ojos azules que durante décadas me habían mirado con amor, ahora fijos en el plato como si fuera lo más fascinante del mundo. No me había mirado directamente en toda la noche. De hecho, llevaba semanas evitando mi mirada. «Mamá Carmen, te has superado otra vez», dijo Alejandro, señalando el plato. «Este pabellón está espectacular». Sonreía mi hijo, pero la sonrisa se sintió forzada. Había una tensión en el aire que hacía que la comida me supiera a cartón. Algo se estaba cocinando, y no era precisamente mi cena. «La señora Carmen es una cocinera excepcional», dijo Karina con esa voz suya, dulce pero con un filo que solo yo parecía notar. «Una esposa y madre tan dedicada. Es realmente inspirador». La forma en que enfatizó la palabra dedicada me puso la piel de gallina, pero asentí educadamente. «Gracias, mi amor». Karina se limpió los labios con la servilleta, una sonrisa pequeña jugando en las comisuras de su boca. «Sabes, he estado pensando mucho en la dedicación últimamente, en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad». Sus ojos brillaron. «En toda clase de desafíos». El tenedor de Ramón chocó contra el plato. El sonido me pareció ensordecedor en el súbito silencio. «Qué hermoso, mi amor», dijo Alejandro, tomando la mano de su esposa. «El matrimonio es sobre compromiso, ¿verdad? Construir algo juntos». «Oh sí», asintió Karina, pero me estaba mirando a mí. «Construir algo, o a veces, compartir lo que ya ha sido construido». Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía exactamente por qué. Había algo en su tono, en la forma en que Ramón seguía evitando mis ojos, que hizo que todas las alarmas sonaran en mi cabeza. «Tengo una noticia», anunció Karina de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Una noticia que va a cambiar todo para nuestra familia». Alejandro se enderezó en su silla, su rostro iluminándose de expectativa. «¿Qué es?». Karina se puso de pie con gracia, alisándose el vestido. «Estoy embarazada». Las palabras cayeron sobre la mesa como un golpe físico. El rostro de Alejandro se transformó de alegría pura, y se levantó de un salto para abrazar a su esposa. «Karina, eso es maravilloso». Se volvió hacia nosotros, radiante. «Mamá, papá, van a ser abuelos». Debería haber estado llorando de felicidad, corriendo a abrazar a mi nuera,
pensando en nombres y en cómo decorar el cuarto del bebé. En cambio, algo frío y desagradable se retorció en mi estómago mientras observaba los ojos de Karina por encima del hombro de Alejandro. Estaba mirando a Ramón, y había algo triunfante en su expresión. «Felicitaciones», logré decir, mi voz sonando extraña hasta para mí. Pero Karina no había terminado, mientras Alejandro se separaba de ella, y se movía para servir champán para un brindis. Ella caminó lentamente alrededor de la mesa, se detuvo junto a mi silla, inclinándose como si fuera a darme un abrazo de felicitación. En cambio, sus labios rozaron mi oído, y susurró palabras que me perseguirían durante semanas. «Estoy embarazada del bebé de tu marido. Vieja estúpida». El mundo se inclinó, mis manos se aferraron al borde de la mesa tan fuerte, que mis nudillos se pusieron blancos, pero de alguna manera, increíblemente, me reí, una risa clara y brillante, que resonó por todo el comedor. «No te preocupes, mi amor», me escuché decir, mi voz firme a pesar del terremoto que estaba pasando dentro de mi pecho. «Todo va a salir perfectamente bien». Karina se apartó, confusión cruzando por sus facciones. Había esperado lágrimas, acusaciones, drama. Mi respuesta calmada la había desbalanceado, pero mientras miraba al otro lado de la mesa a mi marido, mi Ramón, que todavía no podía encontrar mis ojos, sentí que algo moría dentro de mí. La última parte de mi confianza, tal vez, el último hilo de certeza sobre la vida que creía haber construido. Alejandro seguía hablando, levantando su copa, hablando de nuevos comienzos y familias que crecen. Su felicidad era tan pura, tan genuina, que me partió el corazón otra vez. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Con cuántas mentiras había estado viviendo? Levanté mi propia copa con mano firme, sonreí a mi hijo, y sentí mi mundo desmoronarse en polvo a mi alrededor. El resto de la cena pasó como en una neblina. Respondí cuando me hablaron, sonreí cuando era esperado, interpreté el papel de la suegra sorprendida pero encantada, pero por dentro estaba gritando. Cuando finalmente se fueron, Alejandro charlando emocionado sobre cunas y fondos universitarios, Karina lanzándome una última mirada satisfecha, me quedé en mi cocina cargando el lavaplatos con precisión mecánica. Ramón apareció en la puerta, sus hombros encorvados de cansancio. «Carmen», empezó, su voz áspera. «Esta noche no», dije sin voltearme. «No puedo hacer esto esta noche». Lo escuché suspirar, escuché sus pasos retirándose escaleras arriba hacia el dormitorio, que habíamos compartido por más de 4 décadas. Pero no pude seguirlo, todavía no, tal vez nunca. En cambio, me quedé sola en mi cocina, rodeada de los restos de lo que había sido mi última cena familiar inocente, preguntándome cuánto tiempo había estado viviendo con extraños. El sueño no llegó esa noche. Me quedé acostada en nuestra cama king size, escuchando la respiración de Ramón a mi lado, preguntándome si el hombre con quien había compartido mi vida era un extraño. Cada sonido pequeño, el crujir de la casa asentándose, el zumbido distante del aire acondicionado, el ladrido ocasional de algún perro en la urbanización, parecía amplificado en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, me moví a través de mi rutina usual como una actriz interpretando un papel. Café para 2, huevos pericos para Ramón, arepas recién hechas cortadas por la mitad como a él le gustaba. Nos sentamos uno frente al otro en nuestra pequeña mesa del desayuno, el sol matutino entrando por las ventanas de la cocina, y estudié su rostro como si lo estuviera viendo por primera vez. «¿Dormiste bien?», preguntó, sin levantar la vista del periódico El Universal. «Bien», mentí. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Finalmente, Ramón dobló su periódico y se puso de pie. «Voy a trabajar en el jardín hoy. Las rosas necesitan atención antes de que termine la época seca». Trabajar en el jardín. ¿Cuántas veces había dicho exactamente esas palabras en los últimos meses? Lo observé alejarse, notando la ligera curvatura en sus hombros, que no había estado ahí un año atrás. A los 70 años, seguía siendo guapo en esa forma distinguida, que primero había llamado mi atención en una fiesta de la iglesia, hacía 45 años. Pero ahora me preguntaba si realmente había conocido alguna vez al hombre detrás de esa cara familiar. Después de que se fue, me senté sola con mi café enfriándose, y dejé que mi mente vagara por los últimos meses, buscando pistas que había perdido. Estaban ahí, como piezas de un rompecabezas que había sido demasiado ingenua para armar. Hace 3 meses,
Ramón había empezado a ducharse a horas extrañas, no solo su rutina matutina usual, sino de repente después de trabajar en el patio, o antes de cenar cuando no íbamos a ningún lugar especial. Cuando le pregunté al respecto, dijo que no quería oler a tierra y fertilizante. Hace 2 meses, había encontrado un estado de cuenta de tarjeta de crédito con cargos que no reconocía, una floristería en Las Mercedes, una joyería en Altamira, de la que nunca había oído hablar. Cuando le pregunté a Ramón sobre ellos, dijo que estaba planeando sorpresas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños estaba todavía a 4 meses, pero elegí creerle. Hace 6 semanas, Karina había empezado a venir más frecuentemente, siempre cuando Alejandro estaba en el trabajo, siempre con alguna excusa sobre querer aprender recetas familiares o pedir consejos sobre el matrimonio. Se quedaba por horas, y a menudo los encontraba a ella y a Ramón, teniendo conversaciones silenciosas, que se detenían abruptamente cuando yo entraba al cuarto. Solo hablando del jardín, decía Ramón. Karina está interesada en aprender sobre rosas, pero Karina nunca había mostrado interés en la jardinería antes. De hecho, una vez se había quejado de que la tierra bajo las uñas la hacía sentir absolutamente primitiva. Ahora, sentada en la dura luz de la mañana siguiente, esas conversaciones tomaron un significado diferente. La forma en que Karina tocaba el brazo de Ramón mientras hablaban, la forma en que se reía de cosas que no eran particularmente divertidas, la forma en que las mejillas de Ramón se sonrojaban en una manera que no había visto en años. Yo lo había atribuido a que mi marido se sentía halagado por la atención de una mujer joven y hermosa. Vanidad inocente, me dije, natural para un hombre de su edad, disfrutar sintiendo que lo aprecian. Qué ingenua había sido. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. La voz de Alejandro estaba brillante de emoción. «Mamá, ¿dormiste algo anoche?» Estaba demasiado emocionado para cerrar los ojos. «Todavía estoy procesando», dije cuidadosamente. «Es una noticia maravillosa, mi amor. Karina ya está haciendo listas. Nombres de bebés, temas para el cuarto, todo. Quiere empezar a comprar este fin de semana». Hizo una pausa. Mencionó que papá parecía realmente feliz con la noticia. Dijo que se puso un poco emocional cuando ella se lo contó. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Cuándo se lo contó? La semana pasada, creo. Quería compartirlo con él primero. Dijo que estaba nerviosa sobre cómo reaccionarían ambos. ¿No es dulce? Estaba preocupada de que pensaran que éramos demasiado jóvenes. La semana pasada, Karina le había contado a Ramón sobre el embarazo una semana completa antes de anunciarlo a la familia. ¿Por qué haría eso a menos que... «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí», logré decir, solo pensando en todo lo que necesitaremos hacer para prepararnos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, las piezas del rompecabezas encajando con claridad nauseabunda, las conversaciones privadas, el comportamiento extraño de Ramón, la expresión triunfante de Karina en la cena. Necesitaba saber la verdad, pero no podía soportar confrontar a Ramón directamente. Todavía no. Si estaba equivocada, si mi mente suspicaz estaba creando problemas donde no existían, podría destruir mi matrimonio por nada. Pero si tenía razón. Pasé el resto de la mañana en una neblina, limpiando mecánicamente cuartos que ya estaban impecables, doblando ropa que no necesitaba ser doblada. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Ramón en su jardín, podando las rosas con movimientos cuidadosos y practicados. Esteban, nuestro jardinero, trabajaba cerca, cortando los setos con la eficiencia silenciosa que había llegado a apreciar durante el último año. Esteban era un alma gentil, tal vez de 35 o 40 años, con ojos marrones bondadosos y manos endurecidas por el trabajo. Vivía en un pequeño apartamento encima del garaje detrás de la casa de los Herrera al lado, cuidando varias propiedades en nuestro vecindario. Ramón lo había contratado después de que nuestro jardinero anterior se jubilara, y me había encariñado con sus modales educados y dedicación para hacer nuestro patio hermoso. Ahora, lo observaba trabajar, y me preguntaba si sabía, si había visto cosas, si todo el vecindario sabía lo que estaba pasando en mi matrimonio antes que yo. Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Karina se estacionó en nuestra entrada. Emergió usando un vestido suelto que enfatizaba su cintura todavía delgada, su cabello negro brillando bajo la luz del sol mientras caminaba hacia el jardín donde Ramón estaba trabajando. Observé desde detrás de las cortinas transparentes de nuestra sala cómo se acercaba a mi marido. Su conversación era animada, sus manos gesticulando, su cabeza asintiendo. En un momento,
Puso su mano en su brazo, el mismo gesto que había notado antes pero había desestimado como amistad. Ahora se veía como algo completamente diferente. Cuando se rió, echando la cabeza hacia atrás en esa forma practicada suya, Ramón sonrió. Realmente sonrió, de una manera que no había visto en meses. Mi pecho se contrajo con un dolor que no sabía cómo nombrar. Hablaron por tal vez 20 minutos antes de que Karina echara un vistazo hacia la casa. Me alejé de la ventana, mi corazón corriendo con el miedo absurdo de ser atrapada espiando a mi propio marido. Cuando miré otra vez, se había ido, su carro retrocediendo fuera de la entrada. Ramón permaneció en el jardín, pero sus movimientos parecían diferentes ahora, más ligeros, como si su conversación hubiera levantado alguna carga de sus hombros. Esa noche, estuvo casi alegre en la cena. Habló sobre el jardín, sobre planes para la próxima primavera, sobre qué emocionado estaba de ser abuelo. Estaba más animado de lo que había estado en semanas, y me encontré estudiando su cara, buscando señales de culpa o engaño. En cambio, vi algo que podría haber sido alivio. Karina pasó hoy, dije cuidadosamente. Sí, asintió Ramón, cortando su carne mechada con manos firmes. Muchacha dulce, está nerviosa sobre el embarazo. Quería algo de tranquilidad. ¿Qué clase de tranquilidad? Por solo un momento, su cuchillo se detuvo. Oh, ya sabes, preocupaciones de madre primeriza. Si será buena en esto, si el bebé estará sano. Preocupaciones normales, pero nada sobre Karina me había parecido jamás normal, y estaba empezando a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Ramón dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía vivir con la incertidumbre. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era una mentira, cada beso una traición. Iba a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera, porque vivir con mentiras era peor que vivir con una realidad dolorosa. La mañana siguiente, comenzaría mi investigación en serio. La investigación comenzó con el estudio de Ramón. El miércoles por la mañana, después de que se fuera a su cita médica semanal, subí las escaleras hacia el cuarto que había sido su santuario durante tanto tiempo como habíamos vivido en esta casa. La pesada puerta de roble crujió cuando la empujé para abrirla, y me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El estudio de Ramón estaba exactamente como lo había dejado, papeles ordenadamente apilados, libros organizados por tema, su viejo sillón de cuero posicionado justo para atrapar la luz matutina. El cuarto olía a su loción para después de afeitar, y al ligero aroma a humedad de libros viejos. Siempre había respetado su privacidad, rara vez entrando sin invitación. Ahora me preguntaba qué me había costado esa cortesía. Comencé con su escritorio, mis manos temblando ligeramente mientras abría el cajón superior. Bolígrafos, clips, tarjetas de presentación de doctores y contratistas, nada inusual. El segundo cajón tenía facturas y correspondencia, todo aparentemente inocente. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me cortó la respiración. Estados de cuenta bancarios, no de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta corriente separada que no sabía que existía. Los estados de cuenta se remontaban 6 meses atrás, y mientras escaneaba las entradas, mi confusión se profundizó. Depósitos grandes, 5.000, 8.000, 12.000 bolívares, apareciendo aparentemente al azar, y retiros, siempre en efectivo, siempre en números redondos. 2.000, 3.500, 7.000. ¿De dónde venía este dinero? ¿Y a dónde iba? Fotografié los estados de cuenta con mi teléfono, mis manos temblando tan mal que tuve que tomar varias fotos para obtener imágenes claras. Luego cuidadosamente regresé todo a su lugar y cerré el cajón. Pero no podía sacudirme la sensación de que estaba perdiendo algo crucial. El sonido de un carro en la entrada me envió corriendo a la ventana. No el sedán de Ramón, sino el carro plateado de Karina. La observé emerger, usando jeans y un suéter ajustado que mostraba su figura, y dirigirse no hacia la puerta principal, sino alrededor del lado de la casa hacia el jardín trasero. Esta era mi oportunidad. Me deslicé escaleras abajo, y me posicioné donde podía ver el jardín a través de la ventana de la cocina. Karina estaba caminando hacia Esteban, quien estaba rastrillando hojas cerca del viejo árbol de mango. Comenzaron a hablar, su lenguaje corporal sugiriendo una familiaridad que me sorprendió. No me había dado cuenta de que se conocían bien. Su conversación fue breve pero intensa. Esteban siguió sacudiendo la cabeza mientras Karina parecía estar insistiendo en algo. En un momento, ella metió la mano en su cartera y sacó lo que parecía un sobre. Esteban miró nerviosamente alrededor antes de tomarlo y meterlo en el bolsillo de su chaqueta. Dinero,
Le estaba dando dinero. ¿Pero por qué Karina estaría pagando a nuestro jardinero? Ramón manejaba todos los gastos de la casa, incluyendo el salario de Esteban. Antes de que pudiera procesar esto completamente, otro carro se estacionó en la entrada. El Honda azul de Alejandro. Observé a mi hijo salir y saludar a su esposa, quien inmediatamente se separó de Esteban y se apresuró hacia él con una sonrisa brillante. Sorpresa, la escuché gritar mientras echaba sus brazos alrededor de él. ¿Qué estás haciendo aquí, hermosa?, rió Alejandro, dándole vueltas. Quería revisar el jardín con Esteban, dijo suavemente. Ya sabes cómo he estado queriendo aprender más sobre plantas desde que nos enteramos del bebé. Era perfectamente razonable, perfectamente inocente, pero había visto el sobre, había visto las miradas nerviosas de Esteban. Esto no era sobre jardinería. Mientras caminaban hacia la casa, rápidamente me moví a la sala y fingí estar leyendo una revista. Entraron por la puerta principal, el brazo de Alejandro alrededor de la cintura de su esposa, ambos brillando de felicidad. «Mamá», gritó Alejandro, «mira a quién encontré conspirando con nuestro jardinero». «¿Conspirando?». Traté de mantener mi voz ligera. «¿Conspirando?». Karina se rió. Ese sonido tintineante que siempre parecía ligeramente forzado. Estaba preguntándole a Esteban sobre qué flores serían mejores para el cuarto de un bebé. Pensé que tal vez podríamos plantar un pequeño jardín para nuestro hijo o hija. Nuestro hijo o hija. Pero el bebé no era de Alejandro, ¿verdad? El bebé era... ¡Qué hermoso!, me escuché decir. Esteban es muy conocedor. Lo es, concordó Karina, sus ojos encontrándose con los míos con algo que podría haber sido desafío. Ha sido tan útil, tan comprensivo. Había algo en la forma en que dijo, comprensivo, que me puso la piel de gallina, como si significara algo más que lo obvio. Se quedaron para almorzar, Alejandro charlando emocionado sobre preparaciones para el bebé, mientras Karina se sentaba silenciosa y vigilante. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia la ventana que daba al jardín donde Esteban todavía estaba trabajando. Parecía nerviosa, distraída, no como la mujer confiada que había soltado su bomba en la cena 2 noches atrás. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó Alejandro, notando la distracción de su esposa. «Solo cansada», dijo rápidamente. «Hormonas del embarazo, ya sabes». Pero yo estaba estudiando su cara, y cansada no era lo que veía. Veía cálculo, preocupación, la expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados podrían estar saliendo mal. Después de que se fueron, observé a Esteban trabajar por otra hora. Parecía agitado, echando miradas frecuentes hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada en la acera. Lo que sea que Karina le hubiera dado en ese sobre, lo había perturbado. Esa noche, cuando Ramón llegó a casa de su cita, parecía distraído. Apenas tocó su cena, empujando la comida por su plato mientras miraba al espacio. «¿Todo bien?», pregunté, haciendo eco de la pregunta anterior de Alejandro. «Bien», dijo automáticamente, solo pensando en el jardín. Podría necesitar replantar el lecho de rosas la próxima primavera, pero no estaba pensando en rosas. Su mente estaba claramente en otra parte, y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas de lo que habían estado esa mañana. El teléfono sonó justo cuando estábamos recogiendo los platos de la cena. Ramón contestó, y observé su cara palidecer mientras escuchaba. «Sí», dijo silenciosamente. «Sí, entiendo. Mañana en la noche. Estaré ahí». Colgó y se quedó de pie por un momento, su mano todavía en el teléfono. «¿Quién era?», pregunté. «Nadie importante», dijo, pero su voz estaba tensa. «Necesito hacer una diligencia mañana después de cenar». Una diligencia de noche. Después de 43 años de matrimonio, mi marido nunca había sido uno para diligencias misteriosas de noche. La noche siguiente, jueves, observé desde la ventana de nuestro dormitorio cómo Ramón retrocedía fuera de la entrada a las 7:30. Había estado silencioso todo el día, distraído y nervioso. Cuando pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre encontrarse con alguien sobre suministros de jardín. Los centros de jardinería no estaban abiertos a las 7:30 de la noche. 20 minutos después de que se fue, escuché voces en nuestro patio trasero. Asomándome por las cortinas, vi a Karina y Esteban parados cerca del cobertizo del jardín, su conversación urgente y acalorada. Incluso desde la distancia, podía ver que Esteban estaba molesto,
gesticulando salvajemente mientras Karina estaba parada con los brazos cruzados. No podía escuchar lo que estaban diciendo, pero su lenguaje corporal contaba una historia de conflicto, de desacuerdo sobre algo serio. En un momento, Esteban lanzó sus manos hacia arriba en aparente frustración y comenzó a caminar hacia su camioneta. Karina lo siguió, agarrando su brazo. Discutieron por unos minutos más antes de que Esteban sacudiera la cabeza una última vez y se subiera a su camioneta. Mientras se alejaba, Karina se quedó sola en mi patio trasero, su cara iluminada por la luz de seguridad, luciendo nada como la joven dulce e inocente que mi hijo había casado. Se veía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Ramón regresó una hora después, estaba aún más retraído que antes. Fue directamente a su estudio y cerró la puerta. Podía escucharlo hacer llamadas telefónicas, su voz baja y urgente, pero no podía distinguir las palabras. Me quedé despierta esa noche, mirando al techo, tratando de armar lo que había presenciado. La cuenta bancaria secreta, el sobre de dinero que Karina le había dado a Esteban, la llamada misteriosa y la diligencia nocturna de Ramón, la discusión acalorada entre Karina y Esteban. Nada de esto tenía sentido, si esto era simplemente sobre una aventura. Pero ¿y si no se trataba de una aventura en absoluto? ¿Y si algo mucho más complicado estaba pasando bajo mis narices? La mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a seguir a Ramón cuando saliera de la casa. Iba a descubrir a dónde lo llevaban estas diligencias misteriosas. Pero primero, iba a registrar el cuarto viejo de Alejandro, el cuarto donde Karina a veces se quedaba cuando visitaba durante el día, porque estaba empezando a sospechar que los secretos de mi nuera iban mucho más profundos que embarazo y adulterio. Y tenía razón. El viernes por la mañana llegó gris y llovizneando, igualando mi estado de ánimo perfectamente. Ramón se fue temprano para lo que dijo, era una visita a la ferretería, pero había dejado de creer sus explicaciones. Después de que su carro desapareció por nuestra calle arbolada, subí las escaleras al cuarto viejo de Alejandro, con un sentido de propósito que no había sentido en días. El cuarto había sido redecorado cuando Alejandro se mudó, transformado del caos adolescente en un cuarto de huéspedes pristino con paredes azul pálido y muebles blancos. Pero Karina lo había hecho suyo en pequeñas formas durante sus visitas frecuentes, una bufanda de seda drapeada sobre el espejo del tocador, loción cara en la mesa de noche, una pila de revistas en el asiento de la ventana. Comencé con el tocador, revisando cada cajón cuidadosamente. Ropa, joyería, nada inusual. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de suéteres de diseñador, mis dedos encontraron algo inesperado. Una carpeta manila escondida como contrabando. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Estados de cuenta bancarios de una cuenta a nombre de Alejandro, mostrando transacciones que sabía que mi hijo nunca había hecho. Retiros grandes, siempre en efectivo, que se remontaban a casi 8 meses. Las cantidades eran asombrosas: 15.000, 20.000, 25.000 bolívares. Más dinero del que Alejandro ganaba en medio año. Pero no eran solo estados de cuenta bancarios. Había solicitudes de crédito a nombre de Alejandro, para tarjetas de las que nunca lo había escuchado mencionar. Documentos de préstamos por cantidades que acabarían con sus finanzas. Y en el fondo de la carpeta, una lista escrita a mano en la escritura elegante de Karina: Banco Mercantil, 45,000. Línea de crédito, Banesco, 30,000. Préstamo personal, Morales 18,000. Fondo de emergencia, 12,000. Mis manos temblaron mientras fotografiaba todo, mi mente corriendo para entender lo que estaba viendo. Esto no era solo sobre una aventura. Esto era sobre dinero, mucho dinero. Dinero que mi hijo no tenía. Un sonido desde abajo me hizo congelarme. La puerta principal cerrándose. Rápidamente regresé todo a su lugar, y me acerqué sigilosamente a la ventana. El carro de Karina estaba en la entrada, y ella estaba caminando hacia la casa con su paso confiado usual. Logré llegar abajo justo cuando ella entraba por la puerta principal, usando la llave que le habíamos dado después de la boda. «Carmen», gritó, su voz brillante con alegría falsa. «Espero que no te moleste que me haya dejado entrar. Esperaba que pudiéramos tener una pequeña charla». Mi boca se secó. «Por supuesto. ¿Te gustaría un poco de café? Eso sería encantador». Me ocupé con la cafetera,
hiperconsciente de Karina acomodándose en mi mesa de la cocina como si fuera dueña del lugar. Cuando me volteé, ella me estaba observando con esos ojos verdes afilados, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Pareces nerviosa», observó, inclinando su cabeza. «¿Está todo bien?» «Solo cansada», mentí, poniendo su taza frente a ella. «No dormí bien. Imagino que tienes mucho en tu mente». Tomó un sorbo delicado. Los nuevos bebés pueden ser abrumadores, especialmente cuando son inesperados. Había algo en su tono que me hizo estudiar su cara más cuidadosamente. Se veía diferente hoy, más dura de alguna manera, como si hubiera dejado caer algo del acto de joven esposa dulce que usualmente usaba conmigo. «Karina», dije cuidadosamente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué le contaste a Ramón sobre el embarazo antes de contarle a Alejandro?» Su taza se detuvo a la mitad del camino a sus labios. Por solo un momento, algo cruzó por su cara. Sorpresa, tal vez, o este cálculo. Entonces la sonrisa regresó. «Estaba nerviosa», dijo suavemente. «Quería asegurarme de que la familia fuera comprensiva antes de contarle a mi esposo. Ramón siempre ha sido tan bondadoso conmigo». «Bondadoso», repetí, «muy bondadoso, protector incluso». «Sí, ha estado tan preocupado por mí últimamente». Puso su taza y se inclinó hacia adelante. «¿Ha mencionado que he estado teniendo algunas dificultades?» «¿Qué clase de dificultades?» «Oh, solo algo de estrés, presiones financieras». Sus ojos nunca dejaron los míos. «Ya sabes cómo es cuando eres joven y tratas de establecerte. A veces haces decisiones que parecen razonables en el momento, pero se vuelven complicadas después». Me sentí como si estuviera caminando por un campo minado. «¿Qué clase de decisiones?» Karina se rió, pero no había calidez en ello. «El tipo que requiere miembros familiares comprensivos. El tipo que requiere discreción». Hizo una pausa, estudiando mi cara. «El tipo en el que tu marido ha sido tan útil». Mi pecho se apretó. «No entiendo». «¿No?» Se puso de pie, moviéndose a la ventana que daba al jardín. «Ramón es un hombre tan bueno, un padre tan dedicado. Haría cualquier cosa para proteger a su familia. ¿No? Incluso si significara sacrificar su propia reputación». Las palabras colgaron en el aire como veneno. La miré fijamente a sus espaldas, a la forma casual en que inspeccionaba mi jardín como si estuviera evaluando bienes raíces. «¿Qué estás diciendo?», susurré. Se volteó y la máscara se había ido completamente ahora. Lo que vi en su cara fue cálculo frío, la expresión de alguien que tenía todas las cartas y lo sabía. «Estoy diciendo que algunos secretos son más valiosos que otros, Carmen. Y algunas personas pagarán caro para mantener esos secretos enterrados». Antes de que pudiera responder, el sonido de voces afuera captó nuestra atención. A través de la ventana, podía ver a Ramón y Esteban, teniendo lo que parecía una conversación intensa cerca del cobertizo de herramientas. Ramón estaba gesticulando enfáticamente mientras Esteban seguía sacudiendo la cabeza. La cara de Karina cambió, un destello de algo que podría haber sido pánico cruzando sus facciones. «Disculpa», dijo rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta trasera. «Necesito hablar con ellos». La seguí afuera, manteniéndome lo suficientemente cerca para escuchar, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo abruptamente cuando Karina se acercó, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. «¿Está todo bien?», preguntó Karina, pero su voz era aguda con advertencia. Esteban miró entre Ramón y Karina, su cara perturbada. «No puedo seguir haciendo esto», dijo silenciosamente. «Esto no está bien. Alejandro es un buen hombre. No se merece, Esteban». La voz de Karina era fría como el hielo. «Ya hemos discutido esto». «¿Han discutido qué?», pregunté, acercándome más. Los tres se voltearon a mirarme, y vi culpa escrita en todas sus caras, aunque de formas muy diferentes. Esteban se veía enfermo de remordimiento. Karina se veía enojada por ser interrumpida. Y Ramón se veía como un hombre que había estado cargando una carga terrible por demasiado tiempo. «Carmen», dijo, su voz quebrada, «no deberías estar aquí afuera, en mi propio patio trasero». Mantuve mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. «¿Qué exactamente han discutido todos ustedes que no debería escuchar?». El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el sonido de lluvia golpeteando en las hojas arriba de nuestras cabezas. Finalmente Esteban habló. «No puedo hacer esto más», dijo, mirándome directamente. «Señora Carmen, hay cosas que necesita saber». «Cosas sobre...». «Eso es suficiente», espetó Karina. «Esteban, teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», demandé. Esteban miró a Ramón,
algo suplicante en su expresión. Dígale, dijo, se merece saber lo que realmente está pasando. Ramón cerró los ojos y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que me cortó la respiración. Carmen, susurró, nunca quise que te enteraras de esta forma. ¿Enterarme de qué? No es lo que piensas, dijo Ramón urgentemente. No es lo que ella quiere que pienses. Karina se rió, un sonido como vidrio rompiéndose. Oh, pero es exactamente lo que ella piensa. No es así, Carmen. Tu marido devoto teniendo una aventura con la esposa de su hijo. ¡Qué cliché! Miré fijamente a mi marido, buscando en su cara la verdad. Ramón, no estoy teniendo una aventura, dijo su voz quebrándose. Carmen, nunca haría eso. Se detuvo, mirando impotentemente a Karina. Pero no puedo explicar sin qué, presioné. Sin destruir la vida de nuestro hijo. Terminó Karina por él. Su sonrisa triunfante. Verás, Carmen, tu marido ama a Alejandro demasiado para contarle la verdad sobre su esposa, sobre lo que he estado haciendo, sobre lo que sé. El mundo pareció inclinarse alrededor de mí. ¿La verdad sobre qué? Esteban se adelantó, su cara pálida pero determinada. Sobre el dinero, dijo silenciosamente. Sobre lo que Alejandro ha estado haciendo para pagar sus deudas de juego. Sobre las cuentas que ella lo hizo abrir. Los préstamos que lo convenció de sacar. Esteban, advirtió Karina. Pero Esteban continuó, las palabras derramándose como si las hubiera estado conteniendo por meses. Ella ha estado chantajeando al señor Ramón, amenazando con destruir a Alejandro, si no coopera con sus mentiras, haciéndolo fingir que tiene una aventura para encubrir lo que ella realmente ha estado haciendo. Mis piernas casi cedieron. Me agarré del poste de la cerca para sostenerme, mirando fijamente a las tres caras frente a mí. Deudas de juego. Ramón asintió miserablemente. Póker en línea. Apuestas deportivas. Comenzó pequeño, pero extendió sus manos impotentemente. Debe más de 100,000 bolívares, Carmen. Agente peligrosa. Y ella lo sabe. Ella es quien lo metió en esto. Es quien lo introdujo a los sitios, dijo Esteban. Su voz espesa de disgusto. Lo animó a apostar más grande. Luego, cuando estaba demasiado metido, se ofreció a ayudar, por un precio. Miré a Karina, que estaba observando esta revelación, con algo que podría haber sido diversión. ¿Qué precio? Silencio, dijo simplemente. Cooperación. Un matrimonio que me da acceso a los recursos de tu familia. Su mano se movió a su estómago. Y seguro para el futuro. El bebé, susurré. No es de Alejandro, no es de Alejandro. Terminó Esteban silenciosamente. Es mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia continuó cayendo alrededor de nosotros. Pero apenas lo noté. Todo lo que pensé que sabía sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre los últimos meses, se estaba desmoronando como arena. Karina aplaudió lentamente, burlonamente. Bueno, dijo, supongo que el gato ya salió de la bolsa ahora. La pregunta es, Carmen, ¿qué vas a hacer al respecto? La confrontación en el jardín me dejó sintiéndome como si me hubiera atropellado una camioneta. Me senté en mi sala por horas después de que todos se fueran, mirando a la nada, tratando de procesar la enormidad de lo que había aprendido. Mi hijo se estaba ahogando en deudas de juego. Mi marido estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora calculadora, que estaba embarazada del hijo de nuestro jardinero. Y de alguna manera se suponía que yo debía averiguar cómo manejar esto sin destruir a todos los que amaba. Los siguientes días pasaron en una realidad extrañamente suspendida. Ramón y yo nos movíamos alrededor uno del otro como fantasmas, ambos sabiendo que todo había cambiado, pero ninguno del todo listo para abordarlo. Él trató de explicar varias veces, acercándose a mí con esa mirada atormentada en sus ojos, pero yo levantaba la mano cada vez. Todavía no, le decía, necesito pensar. Y sí pensaba, constantemente, sobre el juego de Alejandro, sobre cómo había perdido las señales de su adicción, sobre el sacrificio de Ramón, tomando el papel del marido infiel para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus decisiones, sobre la red de mentiras y manipulación de Karina, pero principalmente, pensaba en Esteban. Había renunciado al día siguiente, por supuesto. Dejó una nota diciendo que se mudaba de vuelta a su pueblo natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota metida debajo de una maceta junto a la puerta trasera, su escritura temblorosa y disculpándose. Lo siento por todo, decía. Nunca quise que nada de esto pasara. Espero que algún día pueda perdonarme. Pero no estaba enojada con Esteban. Si algo sentía lástima por él. Karina era como una araña,
y él simplemente había sido otra mosca atrapada en su red. Fue el martes de la semana siguiente, cuando el destino me entregó la clave de todo. Había estado evitando subir escaleras, evitando el cuarto viejo de Alejandro, donde había encontrado esos documentos financieros condenatorios. Pero esa mañana, escuché agua corriendo en el baño de huéspedes, el que se conectaba a ese cuarto. Karina estaba aquí otra vez, usando nuestra casa como su refugio personal. Esperé hasta que la escuché bajar, luego fui a revisar que no hubiera dejado el agua corriendo. Era una excusa tonta, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía alguna pequeña medida de control en este caos. El baño estaba prístino como siempre después de una de las visitas de Karina. Era meticulosa sobre limpiar después de sí misma, no dejando rastro de su presencia, excepto el aroma tenue de su perfume caro. Pero esta vez había dejado algo atrás. Estaba metido detrás del inodoro, probablemente caído de su cartera, un sobre blanco largo, ligeramente arrugado. Mi corazón empezó a correr antes de que siquiera lo abriera. Algún instinto me decía que esto era importante. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de Laboratorios Genetec, un resultado de prueba de ADN fechado solo 3 días atrás. Mis manos temblaron mientras leía el lenguaje clínico que deletreaba la verdad en blanco y negro. Resultados de prueba de paternidad madre, Karina, Isabel Rodríguez de Hernández niño, no nacido vía amniocentesis. Presunto padre un Alejandro Miguel Hernández. Excluido probabilidad de paternidad 0%. Presunto padre 2. Esteban Daniel Morales. No excluido probabilidad de paternidad 9.7. Signo de porcentaje. Me hundí en el inodoro cerrado, el papel temblando en mis manos. Aquí estaba la prueba que necesitaba. El bebé no era de Alejandro, ni siquiera era de Ramón como Karina había alegado. Era el hijo de Esteban. Pero ¿por qué tenía una prueba de paternidad? Si estaba planeando pasar al bebé como de Alejandro, ¿por qué arriesgar confirmar la verdad? La respuesta me llegó en un destello de claridad horrible. Seguro. Esta era su póliza de seguro, su prueba de que podía destruir a nuestra familia cuando decidiera. Podía producir esta prueba en cualquier momento, alegar que Ramón la había forzado a mentir, pintarse como la víctima de un hombre mayor poderoso. Estaba cubriendo todas sus bases, asegurándose de que tuviera influencia sin importar lo que pasara. Escuché pasos en las escaleras, y rápidamente doblé el papel, metiéndolo en el bolsillo de mi cardigan. Para cuando Karina apareció en la puerta del baño, yo estaba calmadamente revisando el grifo. Carmen, dijo, su voz cuidadosamente neutral, no sabía que estabas aquí arriba. Solo asegurándome de que todo esté cerrado correctamente, dije, encontrando sus ojos en el espejo. Ya sabes cómo pueden ser estas tuberías viejas. Asintió, pero podía ver cálculo en su expresión. Se estaba preguntando si había encontrado algo, si había visto algo que no debería haber visto. ¿Cómo te sientes?, pregunté, volteándome para enfrentarla. Con el embarazo, quiero decir. Bien, dijo cuidadosamente, un poco cansada. El doctor dice que todo se ve normal. Qué bueno. ¿Cuándo es tu próxima cita? La próxima semana. Hizo una pausa. Alejandro viene conmigo. Está tan emocionado de ver el ultrasonido. Mi corazón se partió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina, y todo estaba construido sobre mentiras. Karina, dije suavemente, no hay nada que quieras contarme. Por solo un momento, su máscara se resbaló. Vi incertidumbre ahí, tal vez incluso un destello de culpa, pero luego el cálculo frío regresó. Como que, la verdad. Nos miramos fijamente una a la otra en ese pequeño baño. Dos mujeres que ambas sabían mucho más de lo que estaban diciendo. Finalmente, Karina sonrió, esa sonrisa afilada y predatoria que estaba aprendiendo a odiar. La verdad es subjetiva, no es así, Carmen. Está lo que pasó y está lo que la gente cree que pasó. Y a veces lo que la gente cree es más importante que los hechos. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Por cierto, dijo, su voz casual. Parece que se me cayó algo de mi cartera. No has visto nada, ¿verdad? Mi mano se movió instintivamente a mi bolsillo, donde los resultados de la prueba de ADN crujieron suavemente contra mis dedos. No, dije firmemente, nada en absoluto. Me estudió la cara por un largo momento. Luego asintió. Estoy segura de que aparecerá, dijo. Las cosas importantes siempre aparecen. Después de que se fue, me senté en ese baño por mucho tiempo, sosteniendo el papel que podía cambiarlo todo. Podía mostrárselo a Alejandro ahora mismo, exponer las mentiras de Karina, liberar a Ramón de su chantaje, pero sabía que no era tan simple.
Alejandro estaría devastado, no solo sobre la aventura que realmente no era una aventura, sino sobre su adicción al juego siendo expuesta, sobre la deuda que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Karina en primer lugar. Podría nunca recuperarse de la vergüenza. Y Esteban, pobre Esteban, que había sido tanto víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de vuelta a este lío, forzado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras me sentaba ahí pensando en los ojos atormentados de Ramón y la emoción inocente de Alejandro sobre convertirse en padre, me di cuenta de que la verdad tenía que salir. No toda de una vez, tal vez, no de una forma que destruyera a todos, pero de alguna manera, de alguna forma, las mentiras tenían que acabar. Esa noche, encontré a Ramón en su estudio, mirando papeles que realmente no estaba leyendo. Cuando toqué el marco de la puerta, levantó la vista con ojos que no tenían esperanza. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN de mi bolsillo, poniéndola en la madera pulida entre nosotros. Su cara se puso blanca mientras la leía. ¿Dónde encontraste? Se le cayó. En el baño de arriba. Ramón pasó sus manos por su cabello, de repente viéndose cada uno de sus 70 años. Carmen, puedo explicar. No necesitas explicar, dije silenciosamente. Sé que no estás teniendo una aventura. Sé que ella te ha estado chantajeando. Sé sobre el juego de Alejandro. Me miró con asombro. ¿Sabes? Esteban me contó antes de irse. Me incliné hacia adelante. Ramón, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. La primera vez que había visto a mi marido llorar en 20 años. Porque no podía soportar verte mirar a Alejandro de la forma en que mirabas a tu padre, susurró. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi padre también había sido jugador. Había perdido nuestra casa familiar cuando yo tenía 16 años. La vergüenza y decepción habían coloreado toda mi juventud. Y Ramón sabía qué tan profundas corrían esas cicatrices. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón. Y pensé que podía manejarlo. Pagar sus deudas silenciosamente. Conseguirle ayuda. Hacer que se fuera antes de que tuvieras que saberlo. Pero Karina se enteró. Asintió miserablemente. Ella lo animó. Lo metió más en deudas de las que podría pagar por su cuenta. Luego se ofreció a ayudar. Si yo seguía el juego con su historia sobre la aventura. ¿Por qué? ¿Qué gana ella con eso? Tiempo, dijo simplemente. Tiempo para establecerse en nuestra familia. Tiempo para hacerse indispensable. Y una historia de portada para cuando venga el bebé y no se parezca a Alejandro. Miré la prueba de ADN otra vez. Ella iba a culparte eventualmente. Sí, hacer que parezca que yo la seduje. La forcé a la aventura. Pintarse como la víctima. Se rió amargamente. Es muy inteligente, nuestra Karina, pero no lo suficientemente inteligente, dije sosteniendo el papel. Cometió un error. Ramón me miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿En qué estás pensando? Me puse de pie, alisando mi falda, sintiéndome más determinada de lo que había estado en semanas. Estoy pensando que es tiempo para una cena familiar, dije, y esta vez, yo voy a ser la que tenga sorpresas. La mirada de alivio y admiración en la cara de mi marido hizo que 43 años de matrimonio valieran la pena luchar por ellos. Pasé 3 días planeando esa cena con la precisión de un estratega militar. Cada detalle tenía que ser perfecto. El tiempo, el ambiente, la revelación que finalmente liberaría a mi familia de la red de mentiras de Karina. El jueves por la noche, llamé a Alejandro y los invité para el domingo. Solo familia, dije, asegurándome de que mi voz llevara la calidez de una abuela que va a ser. Quiero celebrar al bebé apropiadamente esta vez. Alejandro estaba encantado. Eso es maravilloso, mamá. Karina ha estado preocupada de que estuvieras molesta por algo. Esto significará el mundo para ella. Si él supiera. Pasé el sábado cocinando todas las comidas favoritas de Alejandro. Asado negro con tajadas, pan de jamón casero, quesillo de mi abuela. La casa se llenó de los aromas ricos de comodidad y tradición, de domingos familiares de su infancia, cuando la vida era más simple y nuestra mayor preocupación era si terminaría su tarea. Ramón me observaba trabajar con una mezcla de admiración y ansiedad. Habíamos hablado hasta muy tarde después de que encontré la prueba de ADN, planeando cómo manejar la revelación. Él quería confrontar a Karina directamente, pero lo convencí de que un enfoque más sutil sería mejor. Ella prospera con el drama, le dije. Espera lágrimas y acusaciones. Vamos a darle algo que no sabrá cómo manejar: dignidad silenciosa y prueba irrefutable. El domingo por la tarde puse la mesa con mi mejor porcelana,
el juego de bodas que había sido cuidadosamente preservado para ocasiones especiales. La ironía no se me perdió usar estos símbolos de compromiso matrimonial para exponer la traición definitiva de votos matrimoniales. Karina llegó usando un vestido floreado que enfatizaba su embarazo, su mano descansando protectoramente en su vientre todavía pequeño. Se veía radiante, brillando con la satisfacción de una mujer que creía que tenía todo el poder. «Carmen», exclamó, besando mi mejilla con aparente afecto, «todo huele maravilloso. Te has tomado tantas molestias». «Ninguna molestia», dije suavemente. «La familia vale cada esfuerzo». Alejandro brillaba, sacando la silla de su esposa con la atención galante que había aprendido de su padre. «¿No es increíble, mamá? Podría abrir su propio restaurante». «Absolutamente», concordó Karina. Pero sus ojos estaban vigilantes, estudiando mi cara en busca de señales de la tensión que había marcado nuestras interacciones recientes. Estaba desconcertada por mi aparente buen humor, insegura sobre si sentirse aliviada o sospechosa. Hicimos conversación casual durante los aperitivos, Karina describiendo sus últimos síntomas de embarazo, Alejandro compartiendo noticias de su trabajo, Ramón haciendo preguntas gentiles sobre la fecha de parto del bebé. Para cualquiera que estuviera observando, parecíamos una familia perfectamente normal celebrando nueva vida, pero yo estaba observando a Karina cuidadosamente, notando cómo desviaba ciertas preguntas, cómo su mano se movía a su estómago cuando la conversación se dirigía a especificaciones sobre el embarazo. Estaba interpretando el papel de madre expectante, pero había algo calculado sobre eso, como si estuviera recordando líneas de un guión. «¿Sabes?», dije casualmente mientras servía el plato principal. «He estado pensando en historia familiar últimamente, sobre genética». El tenedor de Karina se detuvo a la mitad del camino a su boca. «¿Genética?» «Sí, es fascinante cómo los rasgos se pasan por las generaciones. Color de ojos, textura del cabello, facciones faciales», sonreía Alejandro. «Tú tienes los ojos de tu padre, pero mi barbilla testaruda». Alejandro se rió. «Gracias por eso, mamá. Me pregunto cómo se verá el bebé». Continué, mi voz conversacional. «¿Tendrá el cabello oscuro de Alejandro o tu color castaño claro? Karina, ¿será alto como los Hernández o menudo como tú?» «Es imposible predecir», dijo Karina cuidadosamente. «La genética puede ser sorprendente». «Oh, pero la ciencia moderna es tan avanzada ahora», dije, tomando un sorbo de vino. «Pueden decirte tanto sobre un bebé incluso antes del nacimiento. Pruebas de ADN, confirmación de paternidad. Es realmente bastante notable». La palabra paternidad colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Karina se quedó muy quieta, su cara cuidadosamente en blanco. Ramón puso su tenedor, reconociendo que habíamos llegado al momento crucial. «¿Pruebas de ADN?», preguntó Alejandro, ajeno a la tensión crepitando alrededor de él. «¿Te refieres como esos kits de ancestros?». «Entre otras cosas», dije, «también pueden determinar parentesco con precisión casi perfecta. Muy útil cuando hay preguntas sobre relaciones familiares». La respiración de Karina se había vuelto superficial, pero mantuvo su compostura. «Qué tema tan extraño para conversación de cena». «Es extraño», incliné mi cabeza. «Creo que es bastante relevante. En realidad». Me puse de pie y caminé al aparador donde había puesto un sobremanila antes de la cena. Mis manos estaban firmes mientras regresaba a la mesa, aunque mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Karina querida», dije, mi voz gentil pero implacable, «creo que se te cayó algo en mi baño la semana pasada». Su cara se puso blanca mientras puse los resultados de la prueba de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo la luz del candelabro, su lenguaje clínico deletreando la verdad en negro y blanco severo. Alejandro frunció el ceño, alcanzando el documento. «¿Qué es esto?» «No», susurró Karina, pero era demasiado tarde. Observé la cara de mi hijo mientras leía. Vi confusión dar paso a comprensión, luego a devastación. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso de ilusiones destrozadas. «No entiendo», dijo Alejandro finalmente, su voz apenas audible. «¿Esteban Morales? ¿Quién es Esteban Morales?» «Nuestro ex jardinero», dijo Ramón silenciosamente. Alejandro miró a su esposa, sus ojos suplicando una explicación que hiciera que esta pesadilla tuviera sentido. «Karina». Ella se sentó congelada, atrapada entre negación y confesión, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose alrededor de ella. «El bebé no es tuyo, hijo», dije gentilmente. «Nunca lo fue». Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. La cara de Alejandro se desplomó mientras la verdad se asentaba, no solo sobre el bebé,
sino sobre todo, las deudas de juego que lo habían hecho vulnerable, la manipulación que lo había atrapado en la red de Karina, la forma en que su vergüenza sobre su adicción había sido usada contra él. Karina trató de salvar la situación, hilando una historia desesperada sobre ser forzada a la aventura, sobre Ramón aprovechándose de su vulnerabilidad, pero las mentiras sonaban huecas ahora, transparentes frente a la prueba documentada. «Planeaste esto», dijo Alejandro lentamente, las piezas encajando en su mente. «Sabías sobre mi problema de juego. Lo alentaste. Estaba tratando de ayudarte», protestó Karina, «metiéndome más en deudas, usando mi vergüenza para chantajear a mi padre para que siguiera el juego con tus mentiras». Ella no tenía respuesta para eso. «¿Y Esteban?». La voz de Alejandro se quebró en el nombre. «¿También lo sedujiste? ¿Era solo otra herramienta en tu juego? No se suponía que pasara», susurró Karina. «Solo estaba sola, y él era bondadoso». «Entonces destruiste su vida también». Ramón habló entonces, su voz pesada con el peso de meses de silencio. «Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Dejé que creyeras que estaba teniendo una aventura, porque no podía soportar verte enfrentar las consecuencias del juego. Pensé que podía protegerte». Alejandro miró a su padre con ojos llenos de dolor y gratitud. «Papá, no tenías que hacerlo». «Sí tenía que hacerlo. Eres mi hijo. Pero debería haber confiado en tu madre con la verdad. Debería haber confiado en que fueras más fuerte que tus errores». La limpieza fue rápida y decisiva. Karina empacó sus cosas esa misma noche, sus maletas apiladas junto a la puerta principal como una fortaleza de fracaso. No tenía a dónde ir, ninguna familia que la recibiera, ningún amigo que no estuviera conectado a las mentiras que había contado. «¿Qué hay del bebé?», preguntó desesperadamente mientras Alejandro cargaba sus pertenencias en su carro. «No pueden simplemente abandonar a su nieto». «El bebé estará bien», dije calmadamente. «Ya llamé a la hermana de Esteban en Valencia. Está dispuesta a recibirte hasta el nacimiento, ayudarte a establecerte». Karina me miró con asombro. «¿Arreglaste para que fuera a Valencia?». «Arreglé para que tuvieras una oportunidad de empezar de nuevo», corregí, «para criar a tu hijo honestamente, sin mentiras o manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti». Mientras su carro desaparecía por nuestra calle, no sentí triunfo, ni satisfacción, solo tristeza por el dolor que había sido causado y alivio de que las mentiras finalmente hubieran terminado. 6 meses después recibí una foto por correo, un bebé varón con cabello oscuro y los ojos gentiles de Esteban. En la parte de atrás, en la escritura de Karina, su nombre es Santiago. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Alejandro había empezado a ir a Jugadores Anónimos, enfrentando su adicción con la misma determinación que traía a todo en su vida. Ramón y yo estábamos más cerca de lo que habíamos estado en años, nuestro matrimonio fortalecido por la verdad que finalmente habíamos compartido, y nuestro verdadero nieto, el nacido de padres que se amaban honestamente, llegó 8 meses después de esa terrible escena. Una niña hermosa con los ojos oscuros de Alejandro y la risa contagiosa de su nueva esposa, Patricia. A veces las victorias más grandes son las más silenciosas, no las confrontaciones dramáticas o revelaciones públicas, sino el simple acto de elegir la verdad sobre las mentiras, el perdón sobre la venganza, y el amor sobre el miedo de ser lastimado. Aprendí que a los 63 años, nunca es demasiado tarde para luchar por tu familia, y a veces el arma más poderosa no es la ira o la acusación, sino la dignidad silenciosa de una mujer que conoce su propio valor y se niega a dejar que alguien lo disminuya. Al final, no destruí a Karina, simplemente removí su poder para destruirnos. Y eso hizo toda la diferencia. Las semanas que siguieron a la revelación fueron como navegar por aguas turbulentas sin brújula. La casa se sentía extrañamente vacía sin el drama constante que Karina había traído a nuestras vidas, pero el silencio estaba lleno de heridas que necesitaban sanar. Alejandro se mudó de vuelta a casa temporalmente. No podía soportar estar en el apartamento que había compartido con Karina, donde cada objeto le recordaba las mentiras en las que había estado viviendo. Su cuarto de la infancia, ahora convertido en oficina, se transformó otra vez en refugio para mi hijo adulto que trataba de reconstruir su vida pieza por pieza. Lo observaba por las mañanas desde la ventana de la cocina mientras se sentaba en la terraza con su café, mirando hacia el Cerro Ávila como si las montañas pudieran darle respuestas que no encontraba en ningún otro lugar. Había perdido peso, su rostro se veía demacrado, y esas canas prematuras parecían haberse multiplicado de la noche a la mañana. ¿Cómo no me di cuenta?, me preguntó una noche mientras cenábamos los 3 solos por primera vez en años. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque confiabas,
dijo Ramón, su voz gentil pero firme. Porque veías lo mejor en las personas. Eso no es una debilidad, hijo. Se siente como una, murmuró Alejandro, empujando su comida por el plato. Me siento como un idiota. Te sientes como alguien que fue manipulado por una experta, corregí. Karina no era una aficionada, mi amor. Esto era lo que hacía, pero sabía que las palabras, por más ciertas que fueran, no podían curar el dolor de la traición. Eso tomaría tiempo. La primera reunión de jugadores anónimos de Alejandro fue un martes por la noche. Insistió en ir solo, pero Ramón y yo nos quedamos despiertos hasta que regresara, como cuando era adolescente y salía por primera vez. Cuando finalmente entró por la puerta a las 10:30, se veía agotado pero más liviano de alguna manera. ¿Cómo estuvo?, pregunté, tratando de sonar casual. Difícil, admitió, hundiéndose en el sofá junto a mí. Pero no estoy solo, hay otros como yo, gente que perdió todo y está tratando de recuperarlo. Esa noche lo escuché llorar por primera vez desde que era niño. Sollozos silenciosos que se filtraban a través de las paredes de su cuarto, el sonido de un hombre confrontando la enormidad de lo que había perdido, no solo dinero, sino confianza en sí mismo, fe en su juicio, la inocencia de creer que las personas eran generalmente buenas. Ramón también estaba luchando, aunque de manera diferente. La culpa lo carcomía como ácido. Se culpaba por no haber venido a mí desde el principio, por haber permitido que el chantaje de Karina continuara tanto tiempo, por haber puesto a Alejandro en una posición donde sus errores pudieran ser explotados. Debería haber sido más fuerte, me decía mientras nos acostábamos cada noche. Debería haberle dicho que se fuera al diablo y haber enfrentado las consecuencias. ¿Y entonces qué?, le respondía. Alejandro habría perdido todo, los prestamistas habrían venido por él. Hiciste lo que pensaste que era mejor para proteger a nuestro hijo, pero al costo de nuestro matrimonio, al costo de tu confianza. Era cierto que mi confianza había sido sacudida, no en el amor de Ramón por mí, eso nunca había estado en duda, sino en su fe en mi fuerza para manejar crisis familiares. Me había tratado como si fuera demasiado frágil para la verdad, y eso dolía más de lo que quería admitir. Necesitamos terapia, le dije una mañana mientras desayunábamos, los tres, juntos y por separado. Ramón asintió, claramente aliviado de que hubiera tomado esa decisión. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de mí, tratando de compensar meses de mentiras con pequeñas atenciones y disculpas constantes. Lo que sea que necesites, dijo, lo que sea que tome para reparar esto. Encontramos a la doctora Elena Villarroel en Las Mercedes, una psicóloga especializada en terapia familiar y adicciones. Su oficina era cálida y acogedora, con plantas por todas partes y una vista tranquila del parque. Desde la primera sesión, supe que estábamos en buenas manos. La traición no es solo lo que Karina les hizo, nos explicó durante nuestra segunda visita familiar. También está la traición que sienten entre ustedes. Ramón, tú traicionaste la confianza de Carmen al excluirla de decisiones importantes sobre su propia familia. Carmen, tú sientes que Ramón no confió en tu fortaleza. Y Alejandro, tú sientes que traicionaste la confianza de ambos al esconder tu adicción. Tenía razón. Las capas de dolor eran más complejas de lo que había imaginado. Fueron las sesiones individuales con Alejandro las que más me preocupaban. Salía de cada una más introspectivo, más silencioso. La doctora Villarroel me aseguró que esto era normal, que estaba desarmando años de negación y mecanismos de defensa. El camino hacia la recuperación no es lineal, me dijo. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es que siga viniendo. El primer día malo llegó 3 semanas después de que Karina se fuera. Alejandro había tenido una sesión particularmente intensa esa tarde, confrontando la profundidad de su adicción y cómo había afectado sus decisiones. Llegó a casa gris y tembloroso, y se fue directo a su cuarto sin cenar. Alrededor de las 11 de la noche, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Desde la ventana de mi dormitorio, vi a Alejandro caminando hacia su carro. Se va, le dije a Ramón, sacudiéndolo despierto. Nos vestimos rápidamente y lo seguimos. No fue difícil adivinar a dónde iba. En Caracas, si querías apostar en vivo había lugares. Lugares donde Karina lo había llevado al principio, cuando todo parecía divertido y emocionante. Lo encontramos estacionado afuera del Casino Caracas en el Hotel Tamanaco, sus manos apretadas en el volante, sudor goteando por su frente a pesar del aire fresco de la noche. Toqué suavemente en la ventana de su carro. Se sobresaltó. Luego se derrumbó cuando vio nuestros rostros llenos de preocupación. No entré, dijo rápidamente cuando abrió la puerta. Estuve sentado aquí por 1 hora, pero no entré. Lo sabemos, dijo Ramón,
poniéndole una mano en el hombro. Eso es lo que importa. Pero quería hacerlo, susurró Alejandro. Dios, cuánto quería hacerlo. Pensé que tal vez, si ganara algo grande, podría arreglar todo esto. Podría pagar las deudas, demostrar que no soy un fracaso total. Hijo, dije gentilmente, la única forma de arreglar esto es día por día, decisión por decisión. No hay atajos. Esa noche, Alejandro durmió en nuestro cuarto, en el viejo colchón inflable que habíamos usado cuando era pequeño y tenía pesadillas. A los 35 años, mi hijo necesitaba saber que no estaba solo en la oscuridad. Gradualmente, las cosas empezaron a mejorar. Los días malos se volvieron menos frecuentes. Alejandro encontró trabajo en una nueva empresa de consultoría, un ambiente más saludable que el banco donde Karina solía visitarlo para almorzar y llevarlo a aventuras durante sus descansos. También conoció a Patricia. Era bibliotecaria en la Universidad Central, una mujer tranquila y reflexiva de 30 años con cabello castaño rizado y una sonrisa genuina que iluminaba toda su cara. Se conocieron en la librería Lectura en Las Mercedes, ambos alcanzando el mismo libro sobre recuperación de adicciones. Ella también está en recuperación, me contó Alejandro después de su tercera cita. Alcohol. Lleva 2 años sobria. ¿Y eso no te asusta?, pregunté. Todo lo contrario, dijo. Ella entiende, no tengo que fingir ser perfecto con ella. La primera vez que Patricia vino a cenar, estuve nerviosa de maneras que no había esperado. Después de Karina, cualquier mujer nueva en la vida de Alejandro iba a ser vista con sospecha. Pero Patricia era diferente desde el momento en que entró por nuestra puerta. Señora Carmen, dijo, ofreciéndome un ramo de flores del mercado de Chacao, no arreglos caros de floristería como Karina solía traer. Alejandro me ha contado tanto sobre usted. Gracias por recibirme. No había pretensión en ella, ninguna agenda oculta. Durante la cena, hizo preguntas genuinas sobre nuestras vidas, compartió historias sobre su trabajo con estudiantes, y cuando Alejandro mencionó casualmente su reunión de GIA de esa semana, simplemente asintió con apoyo. Es admirable, dijo. La recuperación requiere mucho coraje. No trató de minimizarlo o cambiarlo de tema como Karina habría hecho. Lo respetaba por el trabajo duro que estaba haciendo. Después de que se fueron esa noche, Ramón y yo nos sentamos en la terraza con nuestro café nocturno, algo que habíamos retomado después de años de interrupciones. Ella es buena para él, dijo Ramón. Sí, concordé, es real, y lo era. Patricia no era perfecta, ninguno de nosotros lo éramos, pero era honesta. Había luchado con sus propios demonios, y había salido del otro lado más fuerte. Entendía que el amor real no se trataba de rescatar a alguien o ser rescatada, sino de caminar junto a alguien en su camino hacia convertirse en la mejor versión de sí mismos. 6 meses después de que Karina se fuera, Alejandro nos anunció que él y Patricia se habían mudado juntos. Despacio, les advertí, mis instintos protectores maternales disparándose. Muy despacio, me aseguró Patricia. Estamos tomando todo un día a la vez. Tenían razón. Su relación se desarrolló con la paciencia de 2 personas que habían aprendido que las bases sólidas toman tiempo en construirse. No había drama, no había crisis constantes, solo 2 adultos que se apoyaban mutuamente en sus respectivos caminos de sanación. Para nuestro aniversario de boda número 44, Ramón me llevó de vuelta a la iglesia San José donde nos habíamos casado, no para renovar votos o hacer algún gesto dramático, sino simplemente para sentarnos en los bancos y recordar quiénes éramos antes de que la vida se volviera tan complicada. ¿Te arrepientes?, me preguntó, tomando mi mano en la penumbra de la iglesia. ¿De qué? De haberte casado conmigo, de haber construido una vida que casi destruyo por tratar de protegerla. Consideré la pregunta seriamente. Los últimos meses habían sido los más difíciles de nuestro matrimonio, pero también los más honestos. No, dije finalmente, no me arrepiento de nada, incluso de lo malo. Nos enseñó quiénes somos realmente. Y era verdad, la crisis había destrozado muchas cosas, pero había dejado al descubierto el núcleo de lo que éramos como familia, imperfectos, heridos, pero inquebrantablemente comprometidos unos con otros. Esa noche, en nuestra cama donde habíamos dormido lado a lado por más de 4 décadas, Ramón me contó algo que nunca había sabido. El día que nos casamos, dijo, mi padre me llevó aparte y me dijo, el matrimonio no se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Nunca entendí lo que quería decir hasta ahora. Tenía razón, habíamos pasado años siendo educados el uno con el otro, protegiendo sentimientos, evitando conversaciones difíciles. La crisis nos había forzado a ser reales,
y aunque había sido doloroso, también nos había hecho más fuertes. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en Karina. Me preguntaba cómo le estaba yendo en Valencia, si había aprendido algo de todo esto, si estaba criando a su hijo con más honestidad de la que había mostrado con nosotros. También pensé en Esteban. Había enviado una carta unas semanas después de irse, disculpándose otra vez, y agradeciendo que no lo hubiéramos denunciado con la policía o hecho que su vida fuera más difícil de lo que ya era. Todos cometemos errores. Había escrito, gracias por recordarme que la redención es posible. Tenía razón, la redención era posible, para Esteban, para Karina, para Alejandro, incluso para Ramón y para mí, pero requería trabajo, honestidad, y la voluntad de enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Y eso, descubrí, era la lección más valiosa de todo, que las familias no se definen por su perfección, sino por su capacidad de sanar, crecer, y elegir amarse unos a otros a través de todo. Palabras del capítulo 7. 1,983. Palabras acumuladas 11,837. 2 años habían pasado desde aquella cena que cambió nuestras vidas para siempre. La casa había vuelto a llenarse de risas, esta vez genuinas, sin el filo de tensión que siempre había acompañado las visitas de Karina. Era un domingo de abril, y el aire de Caracas olía a lluvia y flores frescas del jardín que Ramón había replantado con tanto cuidado. Patricia estaba en la cocina conmigo, ayudándome a preparar el almuerzo dominical que se había convertido en tradición desde que ella y Alejandro se comprometieron 6 meses atrás. Sus manos trabajaban hábilmente pelando yuca, mientras me contaba sobre los estudiantes de su biblioteca, su voz llena de ese cariño genuino que tenía por su trabajo. Hay una muchacha, Daniela, que viene todos los días después de clases, decía, sonriendo mientras trabajaba. Al principio pensé que solo necesitaba un lugar tranquilo para estudiar, pero resulta que viene porque en su casa no hay libros. Ayer me pidió si podía llevarse uno prestado para leer en casa. ¿Y qué le dijiste? Que podía llevarse todos los que quisiera. Sus ojos brillaron. Le di mi número personal, y le dije que si necesitaba algo, cualquier cosa, me llamara. Esa era Patricia. Veía necesidades, y las llenaba sin fanfarria, sin esperar reconocimiento. Era tan diferente de Karina, que a veces me costaba creer que mi hijo hubiera elegido tan mal la primera vez, y también la segunda. Va a ser una madre maravillosa, dije, y vi cómo se sonrojaba ligeramente. Esperamos que sí, susurró, tocándose el vientre donde apenas se notaba el pequeño bulto de 3 meses de embarazo. Esta vez, cuando había llegado la noticia, había sido diferente. Alejandro había venido solo primero, radiante pero nervioso, como si todavía no pudiera creer que algo tan bueno le estuviera pasando. Mamá, había dicho, sentándose en la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Patricia y yo tenemos algo que contarte. Mi corazón había dado un salto, pero no de miedo esta vez, de esperanza. Estamos esperando un bebé, había anunciado, y luego rápidamente había añadido, queríamos que fueras la primera en saberlo. Después de todo lo que pasó, necesitábamos que supieras que esta vez es diferente. Esta vez es real, y lo era. Todo sobre este embarazo era transparente, celebrado, compartido. Patricia y Alejandro habían ido juntos a cada cita médica, habían traído copias de cada ultrasonido para enseñárnoslos, habían incluido a Ramón y a mí en cada decisión importante. ¿Cómo está la futura abuela?, preguntó Alejandro, entrando a la cocina, y besando mi mejilla antes de envolver sus brazos alrededor de Patricia desde atrás. Emocionada, admití, y un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué?, preguntó Patricia, volteándose en los brazos de Alejandro. Es tonto, dije, agitando una mano. Es solo que, la última vez que iba a ser abuela. Esta no es la última vez, dijo Alejandro firmemente. Esta es la primera vez real. Tenía razón, con Karina. Había estado tan enfocada en las señales de advertencia, en la sensación de que algo estaba mal, que nunca había tenido la oportunidad de sentir la alegría pura de convertirse en abuela. Esta vez era diferente. Esta vez podía fantasear sobre cunitas y nombres de bebés sin preocuparme por motivos ocultos. Ramón entró desde el jardín, sus manos todavía sucias de tierra, llevando un ramo de rosas que había cortado para la mesa. A los 72 años, se movía un poco más lento que antes, pero había una paz en su rostro que no había visto en años. Las rosas están hermosas este año, anunció, besando mi mejilla. Creo que les gusta el nuevo fertilizante que Esteban recomendó.
Esteban había regresado a trabajar con nosotros 6 meses atrás. Había sido una decisión difícil, una que habíamos discutido extensamente en terapia. Pero cuando apareció en nuestra puerta, delgado y nervioso, con fotos de su hijo Santiago y una carta de recomendación de su empleador en Valencia, supimos que merecía una segunda oportunidad. Solo necesito un trabajo, había dicho, sin atreverse a mirar directamente a nuestros ojos. No tengo que trabajar en el jardín si los incomoda. Puedo hacer cualquier cosa, limpieza, pintura, lo que sea. Pero Ramón había insistido en que volviera al jardín. Un hombre no debería ser definido por su peor momento, había dicho. Si vas a trabajar para nosotros, vas a hacer lo que haces mejor. Ahora Esteban venía 2 veces por semana. Y aunque al principio había sido incómodo, gradualmente habíamos encontrado un nuevo ritmo. Él mantenía una distancia profesional respetuosa. Nosotros le dábamos el espacio que necesitaba para reconstruir su vida. ¿Cómo está Santiago?, preguntó Patricia. Ella era la única que regularmente preguntaba sobre el hijo de Esteban, y siempre lo hacía con calidez genuina. Creciendo rápido, respondió Ramón. Esteban dice que ya está gateando por todas partes. Era extraño y reconfortante a la vez que pudiéramos hablar sobre Santiago tan naturalmente. El niño que había nacido de la crisis más grande de nuestra familia, se había convertido simplemente en otro niño, en nuestro mundo expandido, querido desde la distancia, pero no cargado con el peso de los pecados de su madre. Karina envió otra foto la semana pasada, agregué. Se ve feliz. Era verdad. Las actualizaciones ocasionales que recibíamos de Valencia mostraban a una mujer diferente de la que había salido de nuestra casa 2 años atrás. Karina trabajaba ahora en una pequeña boutique. Vivía en un apartamento modesto con Santiago, y por todas las cuentas, había encontrado algo parecido a la paz. Me alegra escuchar eso, dijo Alejandro, y sorprendentemente parecía decirlo en serio. El resentimiento que había cargado por tanto tiempo se había transformado gradualmente en algo más parecido a la lástima, y finalmente en una especie de indiferencia benevolente. ¿Alguna vez piensas en contactarla?, había preguntado la doctora Villarroel en una de nuestras últimas sesiones familiares. No, había respondido Alejandro sin hesitación. Esa parte de mi vida está cerrada, no de manera amarga, sino completada. Ella siguió su camino, yo seguí el mío. El almuerzo estuvo lleno de risas y planes. Patricia y Alejandro habían decidido casarse en junio, una ceremonia pequeña en el jardín de nuestra casa. Nada elaborado, nada ostentoso, solo familia y amigos cercanos celebrando el amor real. ¿Estás segura de que no te importa que sea aquí?, me preguntó Patricia por enésima vez. No queremos imponernos. Mi amor, dije, tomando su mano. No hay lugar en el mundo donde preferiría que se casaran. Esta casa ha visto suficiente dolor. Es hora de que vea algo hermoso. Después del almuerzo, mientras Patricia y Alejandro se fueron a caminar por el barrio, Ramón y yo nos sentamos en la terraza con nuestro café. Era nuestro momento favorito de la semana, estos domingos tranquilos donde podíamos simplemente ser una pareja de viejos enamorados observando el mundo pasar. ¿Sabes en qué he estado pensando?, dijo Ramón, tomando mi mano. ¿En qué? En cómo las cosas más difíciles a veces nos llevan a los lugares más hermosos. Señaló hacia el jardín, donde Esteban había plantado un nuevo árbol de ceiba la semana anterior. Si nada de eso hubiera pasado, Alejandro nunca habría conocido a Patricia, nunca habría enfrentado su adicción, nunca habría encontrado quién realmente es. ¿Estás diciendo que fue una bendición disfrazada? No, dijo rápidamente. El dolor fue real, el daño fue real, pero la forma en que crecimos a través de él, la forma en que nos hizo más fuertes, más honestos, eso también es real. Tenía razón, ninguno de nosotros era la misma persona que había sido 2 años atrás. Alejandro había encontrado fuerzas que no sabía que tenía. Ramón había aprendido que proteger a las personas que amas significa confiar en ellas con la verdad. Y yo había descubierto que era más fuerte de lo que cualquiera había imaginado, incluyéndome a mí misma. Hay algo que nunca te he dicho, confesé, sobre esa noche cuando confronté a Karina, que no tenía idea de cómo iba a resultar. Tenía la prueba de ADN, pero no tenía plan real. Por un momento, cuando vi la cara de Alejandro leyendo esos resultados, pensé que había cometido un error terrible. ¿Te arrepientes? No, pero me enseñó algo sobre el coraje. No es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Ramón apretó mi mano. Salvaste a nuestra familia. Salvamos a nuestra familia, corregí. Todos nosotros, incluso Alejandro,
eligiendo enfrentar su adicción en lugar de huir de ella. Incluso Esteban, eligiendo irse cuando sabía que era lo correcto. Incluso Karina, al final eligiendo irse y construir una vida nueva en lugar de seguir lastimando a la gente. El teléfono sonó desde adentro, y fui a contestar. Era una voz que no había escuchado en meses. «Señora Carmen, soy Esteban». «Esteban. Hola, ¿todo bien?» «Sí, señora. Solo quería preguntarle algo. Mi hermana viene de visita la próxima semana desde Valencia, y va a traer a Santiago. Me preguntaba si sería apropiado que él viera el jardín, solo por unos minutos. Sé que es mucho pedir, pero…» Su voz se quebró ligeramente. «Él nunca ha visto donde trabajo, donde las cosas buenas crecen». Mi garganta se apretó. «Por supuesto, Esteban. Tráelo cuando quieras. ¿Estás segura? No quiero causar problemas». «No habrá problemas», dije firmemente. «Santiago es bienvenido aquí». Cuando colgué, Ramón me estaba mirando con curiosidad. «¿Santiago viene de visita?» «Sí, Esteban quiere mostrarle el jardín». Ramón asintió pensativamente. «Bien, es importante que un niño vea donde su padre encuentra propósito». Y esa era la cosa sobre la sanación. Reflexioné mientras regresábamos a la terraza. No era limpia o simple, era complicada y desordenada, y a veces requería actos de gracia, que no siempre se sentían naturales, pero era posible, incluso después de traición, incluso después de mentiras, incluso después de que confianzas fueran destruidas tan completamente, que parecía que nunca podrían ser reparadas. Una semana después, cuando Esteban llegó con una mujer joven que claramente era su hermana, y un niño pequeño con ojos curiosos, y la sonrisa tímida de su padre, estuve parada en la ventana de la cocina, observándolos explorar el jardín. Santiago se maravilló con las rosas, persiguió a una mariposa entre las plantas de tomate, se rió cuando Esteban lo levantó para que pudiera tocar las hojas del árbol de mango. No era el nieto que había imaginado, pero era un niño que había nacido del dolor de nuestra familia, y que ahora traía alegría simple al lugar donde ese dolor había comenzado. Y había algo hermoso y circular en eso, algo que hablaba de la capacidad de la vida para sanar incluso las heridas más profundas. Patricia apareció a mi lado en la ventana, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «Es lindo», dijo suavemente. «Sí», concordé, «lo es». «¿Piensas que nuestros hijos se conocerán algún día? ¿Santiago y nuestro bebé?» «Tal vez», dije, «probablemente. Caracas no es tan grande». La idea no me molestaba como habría pensado. Los niños no cargan los pecados de sus padres. Santiago era inocente en todo esto, así como nuestro futuro nieto o nieta sería inocente. Si sus caminos se cruzaban algún día, sería porque la vida había decidido darles esa oportunidad, no porque llevaran el peso de historia que no habían elegido. Esa noche, después de que Esteban y su familia se fueron, después de que Patricia y Alejandro regresaran a su apartamento, después de que los platos estuvieran lavados y la casa estuviera silenciosa, Ramón y yo nos acostamos en nuestra cama y hablamos sobre el futuro. «¿Cómo crees que será?», preguntó. «Siendo abuelos reales esta vez». «Aterrador», admití. «Maravilloso, probablemente ambos al mismo tiempo». «¿Crees que seremos buenos en eso?». «Creo que seremos honestos en eso», dije. «Y eso es lo mejor que podemos ofrecer». Tenía razón. Habíamos aprendido, a través del dolor y la pérdida y la lenta obra de reconstruir confianza, que el amor real no se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser real, de elegir la verdad incluso cuando era difícil, de seguir apareciendo incluso cuando las cosas se ponían complicadas. Y mientras me quedaba dormida esa noche, con la mano de Ramón en la mía y el sonido suave de su respiración en mis oídos, supe que estábamos listos para cualquier cosa que el futuro trajera. No porque fuéramos perfectos, sino porque habíamos aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa, incluso sus propios errores. En 4 meses, habría un nuevo bebé en nuestra familia, un bebé nacido del amor real entre dos personas que habían enfrentado sus demonios y elegido construir algo hermoso juntos. Y esa pequeña alma entraría a un mundo que no era perfecto, pero que era honesto, donde los errores se admitían y se perdonaban, donde las heridas sanaban, y donde el amor real, complicado, resistente, siempre encontraba una manera de crecer.